Hola, buenas noches. Estoy ingresando a las personas y vamos a dar inicio a la sesión. Las personas se van a seguir sumando. Entonces, pues nada, vamos a seguir transmitiendo, vamos a continuar con la charla para que no nos detengamos y la retransmisión va a ser por YouTube. Así Ah, que si en algún momento alguien llegó a perderse algo, no se preocupen porque van a poder verlo completito en la retransmisión. Así que pues bienvenidos a todos. Mientras voy sumándolos, ya están entrando todos, ok, perfecto. Les pido a todos que ya se incorporaron en este momento que cierren sus micrófonos, por favor, para poder tener como esta plática súper a gusto. Ok. si dejan Conforme la se cara, vayan... se los agradezco, oigan, para poderles verle la cara también. Sí, sí. Así es, para estar un poquito más de cerca. Ok, Sí. bueno, pues quiero empezar diciendo que agradezco a todos ustedes por haber tomado este tiempo para estar con todos nosotros y sobre todo al maestro Miguel Mancillas por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias por este tiempo que nos está dando y pues bienvenido. Encantado, Cecilia, y encantado también agradezco a quienes están interesados en escucharnos, que están interesadas en oír lo que estamos pensando en este momento de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues quiero hablar un poquito acerca de las entrevistas de por qué se está haciendo y pues para que tengan un poquito el contexto. Estas entrevistas se están realizando para los artistas de distintas disciplinas. En este caso, esta noche nos tocó danza y hemos estado realizando con músicos, con escenógrafos, con personas de cine y el fin es crear estos espacios para ustedes en donde podamos compartir y conocer al verdadero artista que siempre hemos tenido en una pantalla, que hemos tenido en el escenario y que de pronto vamos a una obra y decimos, ay, cómo me encantaría tener la oportunidad de hablar con este artista y decirle por qué hizo la obra, cómo la hizo, cuál es su universo interior, miles de preguntas. Y precisamente para eso es este espacio. Además, es importante tener un contexto como artista, como bailarines, de, de lo que estamos haciendo hoy en día, de conocer de dónde venimos, por ejemplo, de conocer absolutamente los pilares de la danza. Para mí y para muchísimas personas, Miguel Mancillas es considerado uno de los pilares de la danza, incluso es considerado uno de los 10 mejores bailarines del siglo XX en México. Así que muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Voy a leer un poquito de su semblanza curricular que me parece muy importante para ponernos en contexto todos por si llegamos a tener alguna duda. Miguel Mancillas, bailarín y coreógrafo sonorense, director de Antares Danza Contemporánea. Ha recibido diversos reconocimientos en los que se encuentran el 18 Premio Imbaguam y el 4º Concurso Continental de Danza, Premio Miguel Covarrubias y el Somec Vitars. El más reciente, el Premio Nacional José Limón 2018. Es considerado uno de los 10 mejores bailarines del siglo XX en México. Sus coreografías pertenecen al repertorio de importantes compañías en México y Estados Unidos. Asesor, curador y jurado en eventos nacionales e internacionales. Desde 1999 ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores. Con una labor constante e ininterrumpida, se le destaca como una de las principales figuras artísticas a nivel nacional y se le considera entre los más importantes coreógrafos de su generación. Con Antares crea, promueve y difunde la danza, contribuyendo a la formación y el fortalecimiento de artistas emergentes. Muchísimas gracias, maestro. Reitero mi agradecimiento y pues iniciemos esta charla para todos. Con gusto.
Maestro, cuéntenos acerca de la filosofía de vida de Miguel Mancillas. Eh, Siempre trato de aclarar que lo que digo tiene un gran porcentaje de verdad y un gran porcentaje de mentira. No porque no quiera decir la verdad, sino porque uno va transitando y muchas de las cosas por las cuales uno tomó decisiones cambian, ¿no? Así como cuando uno en algún momento de su vida estuvo enamorado de alguien que ya ahorita, francamente, qué bueno que ya no. Entonces, fue verdad, pero ya no. Entonces, para mí, me di cuenta desde, digamos que joven, podría sentir ese privilegio de la contundencia de que el arte tiene en nuestro cerebro, en lo que implica la percepción de la realidad a través del arte, lo que el arte te ofrece como herramienta de existencia, incluso cotidiana. Y es tan fuerte que creo que no me pude desapegar de eso. Nunca me he podido desapegar de ello. Y lo digo no por ser grosero, pero a quien más le he sido fiel es a la danza. Y creo que tiene que ver porque no hay forma que estando asumiendo la veracidad y la contundencia que tiene el arte, pueda uno mentir. Y entonces esa parte es la que me hizo, a mí me dio las razones para entender que yo estar dentro de la danza, no que yo quiera cambiar la danza o que la danza yo me sienta propietario de, sino yo estando cerca de la danza como espectador, como promotor o como creador, es absolutamente un privilegio enorme, pesado, cansado, a veces agotador, pero el sentido de vida queda comprobado, ¿sabes? O sea, te puedes dormir y decir, valió la pena vivir el día de hoy. Totalmente, maestro. Muchísimas gracias por compartir su opinión. Esta es una de las preguntas que siempre me ha llamado la atención en los artistas. ¿Cuál es la fuente de inspiración de Miguel Mancillas? ¿Y desde dónde conecta con las piezas artísticas? Mira, es cierto, yo nací en Sonora y crecí, un gran porcentaje de mi vida ha sido en Sonora y Sonora en Hermosillo, porque Sonora es muchas cosas, ¿no? O sea, Hermosillo que me toca un área mucho más árida, mucho más del desierto, pero también crecí en Sinaloa y crecí en una familia que estábamos rodeados de animales y siempre decimos que incluyendo a los hermanos y a las hermanas, ¿sabes? Como éramos muy, muy apegados a los animales. Y crecer entre animales es también una cuestión de gran aprendizaje, porque un animal realmente no miente, ¿sabes? Que es a lo que me refería hace un momento. Cuando tú ves un animal en una condición determinada o en un objetivo claro, es la lectura del cuerpo animal es contundente. El humano ha aprendido a mentir. Hemos aprendido a disimular, a cubrir como si nuestra esencia fuera vergonzosa, como si el aceptarnos animales humanos fuera menos. ¿Sabes? Yo siento que si entendiéramos más eso, haríamos menos daño. Haríamos menos daño al entorno, porque si nos entendemos animales que necesitamos de un ecosistema, de un entorno, lo respetaríamos más. Pero este salirnos de la condición animal nos permite destruir aquello a lo cual no pertenecemos, equivocadamente pensado, ¿no? Entonces, te lo digo porque yo me nutro de toda esa historia que tuve de animales, de confrontaciones, de crecer en una época en que no era fácil dedicarte a la danza, que no había la alternativa, que siendo hombre y dedicarte a la danza era complejo, era muy, muy, muy complejo, para decirlo de una manera como amable. Era violento, por supuesto era violento, y implicaba tomar decisiones hacia la incertidumbre absoluta. O sea, no tenía yo sentido de posibilidad de futuro, porque todo el mundo te decía eso, ¿sabes? Me decía mi padre, cuando yo tenga que mantener una familia, ¿cómo le voy a hacer? Y yo dije, ok, no voy a tener familia, chac. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas que haces. Y ahora te das cuenta que, bueno, yo de alguna manera proveo a un número de bailarines que si fuera familia yo sería, no sé, o sea, un montón de hijos, pues. Que no los veo así, pero lo que te quiero decir es que si te dedicas realmente y buscas estar constantemente tratando de encontrar las alternativas verdaderas a las cuales se te pueden presentar y las que no las construyes,
se pueden lograr muchas cosas. Hay cosas que podrían ser más fáciles, eso me queda también claro. Pero, pues yo nací en México y nací en una época determinada y nací con las características que tengo, las cuales algunas son de mucho provecho y otras por mi necedad, pues a lo mejor me facilitó permanecer en Antares y mantener un grupo por más de 33 años, que por cierto les voy a poner imágenes atrás para que vayan viendo imágenes de Antares. Por favor. ¿Y en qué me inspiro? Me inspiro mucho en los integrantes que conforman el grupo, en quienes están, en los cuerpos y personalidades de quienes están. Cómo encontramos puntos de comunión. Los videos que van a ver pues son obras de estas de 1995 hasta creo que la del año pasado y pues irán encontrándose intérpretes, incluyéndome a mí, porque pues al paso del tiempo Antares, como les he dicho, no es el nombre, sino la gente que lo conforma, que lo hace. Entonces me inspiro mucho en eso, leo mucho, me gusta mucho la literatura, oigo mucha música obligatoriamente porque no me gusta la música, ya sé que debería de, ¿sabes? O sea, es algo que todo el mundo te dice, ¿cómo bailarín? Es que yo nunca he pensado en bailar la música, no es algo que a mí me interese, yo vestir la música, si la música no me hace, está completa, ¿yo para qué la uso? O sea, mejor le digo a la gente, toma, te regalo una música y oíla. Pero entonces lo que trato es de revolver entre mis inconformidades, entre mis curiosidades, entre mis dudas y tratar de construir otra pregunta y compartirla con el espectador. O sea, tampoco me interesa darle una respuesta ni una moraleja que diga, ah, ya entendí. Hay obras que no volvería a bailar y hay obras que me daría curiosidad revisitar. Me gusta cosas que puedan esta obra, por ejemplo, hay un momento en donde la bailarina empieza a hablar como si estuviera hablando, pero construyó otro idioma. Y empieza a explicar la ruptura y lo que implicaba la muerte de la pareja, pero sin una palabra real. Y me gustaba mucho porque la gente decía, habla otro idioma, es que siento que está platicando sobre de esto otro. Y creo que tiene que ver con mis experiencias también como intérprete. Muchas de las cosas que yo me pregunto y me sigo preguntando surgieron en el periodo en que yo era intérprete y siguen activas. Otras ya no, otras surgen absolutamente de la gente que tengo y que me rodea. Entonces, yo me nutro en realidad de todo. Soy muy observador. En mi pueblo decían diferente, ¿verdad? Cuando uno es así como tan observador, porque revisaba todo, checaba todo. Y me gusta mucho como tratar de entender corporalmente con quien estoy, con quien hablo, con quien interactúo. Y la danza me ha servido mucho porque a través del cuerpo es como imposible no darte cuenta quién eres o qué te está pasando. Por mucho que tú quieras verbalizar algo, el cuerpo te descubre, ¿sabes? Te devela como si fuera una fotografía. Y entonces apareces, verdaderamente apareces. Y esa claridad que a mí yo encontré en la danza, que a lo mejor y seguramente otra gente encuentra en la música, en la literatura, en la pintura, yo la encontré en la danza. Y entonces fue un encuentro, un descubrimiento para mí tan contundente que me quedé en ella. Maestro, menciona algo muy importante y precisamente para el público que tenemos esta noche es muy importante, que es este proceso de ser bailarín en la época que le tocó y la época actual. O sea, si lo ponemos en el contexto, me parece súper interesante cómo estas personas que son ustedes se vuelven guerreros para poder mantenerse. Y que hoy en día tenemos este tipo de medios, tenemos todo el acceso, tecnología, YouTube, Instagram, para acceder a esta información y los bailarines poder tomarla con toda la tranquilidad y que si quieren repetir la clase de ballet de X persona 10 veces, la pueden repetir 10 veces. Yo creo que es una lección muy fuerte que ustedes nos están dando a jóvenes de decir, tuvimos otras posibilidades a ustedes y aquí estamos y seguimos y nos mantenemos y seguimos formando generaciones. Entonces, los jóvenes tendrían que tener tal vez esta visión mucho más amplia y la responsabilidad de ser consecuentes con la historia que ustedes han formado para nosotros, con las herramientas y facilidades que nos han brindado y sobre todo
para llegar a compartir con ustedes esa inversión que tal vez que han depositado en nosotros, ¿no? Es un dar y recibir completamente para mí. Yo creo que sí. La danza tiene una característica de trabajo de comuna, de lo grupal, que la hace también un ejercicio del desprendimiento. No todo lo que tú quieres sale al escenario, sale compartido con quien hace obra, por ejemplo. La enseñanza de la danza misma es un ejercicio donde tienes que saber hasta dónde sí, hasta dónde no, o sea, de mucha escucha con quien estás. Pero también es un ejercicio ¿sabes? Como de confrontarte, de hacer que de aquello que tú dices que eres, te lo vuelves a preguntar para ver si es verdad. Y entonces, la clase misma, ¿sabes? No siempre traemos ánimo biológicamente, estamos como más cerca del no hacer esfuerzo. Somos un animal frágil, que vulnerables en la naturaleza. Y entonces nos volvimos como muy inteligentes en conservar la energía. Entonces, hacer ejercicio tampoco es que uno lo esté buscando. Anímicamente te cuesta trabajo. Hay personalidades, por supuesto que sí, pero no es la generalidad. Y la danza te confronta y te exige que te estés como, ¿sabes? Como averiguando sobre tu cuerpo y dándole una herramienta nueva. Yo sí creo mucho que el bailarín tiene que ser un especialista. Yo no dudo que la gente, cualquier gente que se acerque a la danza tenga algo que ofrecer y tenga algo que un coreógrafo pueda aprovechar. Pero me parece que sí es importante que el bailarín sea un profesional, porque al mover emociones es peligroso también. La danza tiene una peligrosidad como todo arte, te revela, te dice, te señala, te evidencia. Uno sale después de haber visto una obra de teatro extraordinaria, sales siendo otro, tomas decisiones, hasta te puedes divorciar o casarte. ¿Sabes? O sea, puedes leer un libro y decir, ya no vuelvo a hacer lo mismo, cambias de profesión, dejas otras cosas. El arte tiene esa cuestión de que te pone frente a ti. Y entonces me parece que es importante que asumamos esa responsabilidad y la asumamos en serio. De ahí es a lo que yo le llamo profesión. No estoy hablando de títulos, no estoy hablando de la cuestión de lo académico. Estoy hablando de la manera en que uno asume el quehacer, el hacer. Entonces, sí, no sé, si deliro y si me voy en otras direcciones, Cecilia, ¿me puedes decir? Porque mi cabeza de repente sí, una cosa me conecta a la otra y de repente ya estoy diciendo algo que a lo mejor ni me preguntaste. No, está increíble que suceda esto más bien, o sea, que nos lleve a otros lugares, porque va desnudando un poquito más y nos va mostrando cosas maravillosas. Entonces, sigamos en esa confianza. Yo con gusto te comparto lo que creas tú que pueda resultar interesante, porque también creo que cada persona, cada individuo, cada ser humano tiene su propio recorrido. Totalmente. Y el coincidir es lo que resulta como de gran relevancia, ¿sabes? El encontrarte gente que puedas tú hacerte las mismas preguntas juntos y que no te dé miedo que ese otro que está junto a ti, esa otra, te empuje, te confronte, incluso te dé miedo. Porque entonces, ¿sabes? Estás como más íntegro, más completo, en lugar de creer que nada más soy lo que digo que soy. Claro, pues de eso se trata finalmente este camino del arte, ¿no? De poder complementar otras ideas y por eso también está este espacio para no solamente ponernos como espectadores que estamos aquí todos reunidos, sino empezar a preguntarnos para empezar a hacer, ¿no? Pero empezar a hacer como como lo habíamos visto, por ejemplo, en otras entrevistas, a partir del silencio, que por Ajá, algo estamos en este momento sí, y es importante. de acuerdísimo. Quiero pasar a la siguiente pregunta, maestro, que me encanta, que dice deber ser Uh-huh. o ser. Yo vengo de un entorno en donde se me dijo mucho lo que yo tenía que ser, ¿sabes? Y sabía lo que implicaba, porque vengo de una familia que trabaja mucho, de mucho trabajo, o sea, gente que trabaja en el campo, y la gente que trabaja en el campo sabe lo que implica la naturaleza y lo precario de la existencia de algo que uno cree que conoce, como la naturaleza, como el clima, y resulta que eso te puede destruir una cosecha de una madrugada al otro, ya desapareció lo que tú trabajaste por meses. Eh, una plaga en los animales y se te acabó, ¿sabes? O sea, y tienes que volver a comenzar y se pone todo incierto.
esto te lo digo porque respeto mucho el trabajo de la gente y admiro mucho el esfuerzo de la gente. Y a mí me parece que yo en ningún momento, bueno, te voy a decir, yo lo digo bastante seguido, pero digo, mi mamá me decía, cuando yo empecé con esto de la danza, me decía, es que eso es para flojos. Y yo dije, perfecto, ese soy yo. ¿Crees, no? Y después yo le decía, mamá, me mentiste, mamá, se trabaja muchísimo, o sea, todo el tiempo, de todas las maneras posibles, uno hace de todo y no, pero entre broma y no es cierto, la percepción del arte muchas veces la gente no la tiene como clara y cree que es una cuestión como de ocurrencia, por ejemplo. Y entonces te dicen que lo que tienes que ser, ¿sabes? Es una serie de cosas, sobre todo, por ejemplo, productivo para tu sociedad. Yo soy productivo para mi sociedad y me dedico al arte. ¿Sabes? O sea, tienes que dar. Me la paso, si algo hago es dar. ¿Sabes? Entonces, siento que lo que yo encontré justamente, que el deber ser es obligarte a ser, a verdaderamente entenderte que eres para ser. Y entonces asumes un compromiso que no puedes eludir. Porque si yo digo que el arte te exige la verdad, tendrás que ser, constantemente ser y dejar de ser inmediatamente para permitirte ser una vez más. O sea, no puedes repetir, una coreografía no la puedes repetir, nunca la puedes repetir, que fue de las cosas que me enamoró de la danza, a diferencia de la pintura, que fue una atracción que yo tuve de muy joven, porque yo sentía que se quedaba fija para mí, la pintura, lo que yo hacía. Yo sé que una pintura cuando uno la vuelve a ver no es la misma, ni uno es el mismo. Entonces la pintura podríamos decir que cambia, cierto, pero para mí era fija. En cambio la danza yo no la podía agarrar, ¿sabes? Un día te sentías que el cuerpo lo controlabas y hacías un movimiento que era difícil y le decías, bien, ya estás. Y el otro día no te salía. Y entonces esa frustración de saber manejar el que tengo algo pero no lo tengo, ¿sabes? Que a lo mejor un químico sabe que si revuelve una cosa con la otra le da determinado resultado. En danza tú sabes, dices, voy a pisar bien, voy a extender bien la rodilla, voy a poner los brazos en el lugar donde toca y no sale. Entonces dices tú, porque entra lo anímico, porque entra lo biológico, porque entra el todo. Entonces esa parte tan compleja del arte, que contrario a pensar que por fácil, creo que por difícil me gustó. Entonces sí, yo creo que es importante que uno, ¿sabes? La danza te enseña eso, que es fundamental ser entendiendo quién verdaderamente es para que seas. No las tareas obligadas que te pueden decir sobre el ser. Y el ser es transitorio. No hay uno. Claro, se va transformando Uh-huh. conforme etapas de la vida, en fin, ¿no? Uh-huh. Ok, me parece satisfactorio escuchar esta respuesta a la cual yo tenía mucho interés en saberlo. Sobre todo porque considero que ya lo habíamos mencionado en algún momento, que Antares tiene mucho esta parte, ¿no? Del deber ser o ser. Sí. Entonces, me parece muy Yo importante. lo exijo mucho a quienes forman parte del grupo, se lo exijo mucho. O sea, porque yo entiendo que todos queremos un concepto más o menos fijo que nos haga sentir bien, así como se llama la obra, una descripción de nosotros, del objeto siendo nosotros, pero me gusta más Ninfa porque esa va a cambiar, se va a transformar a otra cosa. Entonces yo pienso en este sentido de describirte, decirte de una manera, y cuesta trabajo ir que alguien te diga, no puedo creer que sigas siendo, que me digas que eso eres, que no más eso eres. ¿Sabes? Entonces, porque uno te enseñan desde chico a defínete, di quién eres, di qué te gusta, di cómo te gusta. Y cuando vas creciendo y vas entendiendo que lo complejo de lo adulto es entender lo diverso y asumir ¿sabes? Compromisos a partir de, aunque sepas que eres transformable, es difícil porque es también una disciplina. Maestro, tengo aquí otra pregunta que lo habíamos platicado en su momento, que dice lo siguiente. ¿Hasta dónde puede permitirse invadir el arte? ¿Invadir en qué sentido, Cecilia? Sí, me refiero a los medios tecnológicos en donde empiezan a tener como otro valor, otro impacto en nosotros,
hasta Ujú, dónde podemos nosotros instaurarnos con la tecnología, con el ujú, arte en conjunto, ujú. y hasta dónde sí es válido hacerlo. Bueno, para comenzar, yo creo que la danza siempre ha sido una forma de arte que ha tenido eh, todo el tiempo la tecnología en conjunto. O sea, una llama, un fuego, es una tecnología, en el sentido de que no es del cuerpo, es algo que es ajeno al cuerpo y la ha utilizado. La luz no le pertenece al cuerpo y la ha utilizado. ¿Sabes? O sea, todo lo que no le pertenece al cuerpo, digamos que ya es una herramienta. Y la danza siempre la ha tenido y se ha ido adaptando a lo que se presenta, a lo que se va descubriendo. El vestuario, la ropa, la tela. Yo siempre hago broma con los compañeros, con alumnos y alumnas cuando hablamos de que cuando yo comenzaba y que yo dije, ah, sí, un vestuario, pantalón de mezclilla. Ahorita puedes decir, ah, qué padre. No había pantalones de mezclilla que fueran flexibles. Uno tiraba la pierna y te la regresaba la mezclilla. Y entonces era así como ni podías subir la pierna. Entonces tenías que adaptarte también a las dificultades de lo que tenías como posibilidad. Por ejemplo, esas camisas que traemos ahí, Isaac y yo, no estiraba la tela, pero esa tela quería yo, porque yo quería una tela gruesa y no una licra delgadita. Y entonces, pues tiene un montón de zíper escondidos para poder caber adentro, pero cámbiate de vestuario cuando eres el mismo bailarín que sales en la siguiente coreografía y desvístete quitándote todo eso. Bueno, eso ya es como anécdota de la circunstancia. Pero es lo que te digo, es muy diferente a lo que yo me enfrenté comenzando, que decía una amiga, ¿te acuerdas cuando las mallas eran rodillonas? Porque tú hacías gran pli y se cae la rodilla pintada. Pasó otra época y ya eso ya no sucede. Y la tecnología creo que cuando se utiliza porque es una razón verdadera para estar presente, vale la pena toda. Cuando es una gratuidad, por elemental que sea, por primitiva, por orgánica, es una gratuidad, es una gratuidad. Esa parte a mí me parece que tendría que mantenerse siempre como de reflexión antes de decidir qué pones en el escenario, qué te pones corporalmente incluso para moverte. Entonces, todo ese tipo de reflexiones, me parece que lo único que uno tendría que considerar es qué tan pertinente es utilizar algo para lo que quiero decir. A lo mejor para lo que quiero decir el video me sirve mucho, a lo mejor me estorba. A lo mejor la música me sirve mucho, a lo mejor me estorba. O sea, la luz, todo. Es decir, creo que siempre estaremos resolviendo una necesidad, tratando de encontrar una respuesta a una pregunta y utilizaríamos mano de todo lo que se ofrece. Yo insisto mucho cuando la gente ve una coreografía y quiere más explicaciones y yo le digo, ¿has visto a tal pintor? No, pues danza, le dije yo. Tú cuando comes algo, ¿eliminas todas tus referencias de comida? ¿Eliminas todas tus referencias de placer, de gusto? No. Todo lo que nosotros percibimos y sentimos lo comparamos, lo analizamos y lo registramos a partir de nuestras referencias, de nuestra manera de comprender, y es muy reducido la comprensión de la realidad. Pero entonces yo le digo, pues suma todo lo que tienes, suma todo lo que sabes y observa. Y no pienses que se están besando dos mujeres, no pienses que se están besando dos hombres. O sea, ve más allá de eso. En la naturaleza está todo también. Lo único que nosotros hacemos de alguna forma es separar la realidad en pequeños elementos escénicos y la ponemos con una intención, con un objetivo, con una pregunta a exponer. Pero no hay forma de que podamos decir que el arte es más que la realidad. Así es. Entonces, lo único que podríamos intentar es ser lo más verdaderos posibles para que la realidad no nos gane y que aquel que nos vea sepa que está ante algo verdadero. Eso que está ahí, que quizá desconoce qué significa, pero que reconoce como verdadero. Y me parece muy importante que lo sepamos identificar entre lo verdadero y lo real, porque esto viene desde Aristóteles, o sea, estamos Sí, claro. hablando de la mímesis, ¿no? Que es Es una reflexión completamente que no vamos a acabar. Y qué exacto. bueno.
Así es. Y qué bueno, de eso se trata el arte, Ujú. porque no es la copia, es una Exacto, manera más de hacer una realidad. exacto. Me encanta. Maestro, voy a pasar a la siguiente pregunta que Ujú. menciona, ¿cómo concibes como persona, como docente y como artista la situación que estamos viviendo actualmente? Pues te podría decir que nunca le he tenido fácil, ¿sabes? Y que lo que he tenido que buscar es resolver. Lo que no me gustaría es resolver en una gratuidad porque ahora tengo más herramientas. No me gustaría hacer eso. También estoy esperando un poco yo como en lo creativo a encontrar como las razones de por qué. ¿Por qué voy a utilizar, voy a hacer este cambio de formato? Porque me parece que sería desleal. Amo el cine, de verdad. Y admiro incluso a los buenos comerciales de televisión. Hay un festival que se llama Publiburo, que siempre he querido ir porque pasan los comerciales que yo a veces me pongo a ver en la televisión, que son los mejores comerciales del mundo. Y realmente te das cuenta que en 1 minuto y medio son extraordinaria la síntesis y lo efectivo de lo que quieren hacer. Y uno a veces hace una coreografía de 1 hora y nada más te regodeas en vueltas y, sabes, en espacios que de pronto dices tú, ¿y eso como para qué? Entonces, siento que si yo utilizara esta herramienta tendría que, por fuerza, asesorarme de alguien que sabe lo que es este medio, de un editor, de alguien que sabe observar lo que en un enmarcamiento como este, tiene como lectura. Y eso que estudié pintura, ¿eh? O sea que podría yo saber lo que implica el formato en sí y tratar de utilizarlo de una manera como creativa. Es decir, estoy en la cámara y luego me retiro un poco hacia el lado al costado y puedo jugar con la sensación del acercamiento. Todo, porque, bueno, por Dios, si veo tele, todo el mundo hemos visto televisión, pero también sabemos que dejamos de ver muchas cosas cuando descubres que son gratuitas, que es la banalidad la que lo sustenta. Y no me gustaría eso. O sea, no me gustaría yo, por una necesidad de resolver un problema así, Ujú. como traicionarme. Entonces yo creo que todo lo que todos estamos haciendo es esperar un poco, respirar. Es como una parte instintiva que ante el miedo el cuerpo se paraliza y se detiene un poco para tratar de encontrar hacia dónde nos conviene más salir corriendo y no necesariamente hacia la bestia. ¿Sabes? Entonces, ese congelamiento lo creo inteligente, creo que es oportuno, pero no creo que vaya a ser para siempre. Y entonces, yo espero seguir siendo congruente con lo que digo que soy en el momento en que lo decida. Y creo que, a contrario a las generaciones mucho más de los 2000, que son muchos de nuestras alumnas y nuestros alumnos en el Núcleo Antares, que es un proyecto académico que tenemos, tienen más facilidad de interactuar con la cámara, de sentir confianza con la cámara, de intimar con la cámara. Yo no. Pero el español es algo impuesto, es una tecnología, también es un aparato. Y entonces ese aparato, yo lo aprendí de tal modo que no lo cuestiono. Y entonces puedo decir las cosas más íntimas y más verdaderas a través de un idioma que no me pertenece, que fue impuesto. Y entonces yo pienso, bueno, pues será lo mismo. Para aquel que crezca con la cámara y que entienda la cámara con esa cercanía y con ese apego y con ese sentido de comprensión de lo que el objeto es, yo no lo puedo evitar. O sea, yo todavía cuando me suena el teléfono y voy cruzando la calle que ando en la Ciudad de México, me suena el teléfono y digo, el teléfono, en mi bolsa el pantalón. Yo me acuerdo de los telefonotes en la casa que agarrabas y te quiero contar que le decías a la operadora, oiga, dígale, ¿dónde está mi papá? O sea, ahí lo encontraba. Entonces, son de esas cosas que dices tú, no deja de sorprenderme el teléfono en la bolsa. Pero para la otra gente será como, la videollamada será como cualquier cosa. Esto que estoy yo hablando en una cámara, yo me quedo como de repente, ay, ¿qué caras te estaré haciendo? Porque no, mis lentes no me dejan verme así, pues, o sea, tendré que estar haciéndole así para saber qué caras estoy haciendo. Pero es alguien que ya, yo veo jóvenes que agarran el teléfono y ponen así y hacen, y dices tú, wow, lo tienen súper ensayado, se ven muy bien. Yo lo he intentado y me pongo así, después de 3 intentos, digo, Miguel, qué ridículo, y dejo el teléfono y ya. O sea, me voy a otra cosa. No me interesa ese esfuerzo. Hay otra gente que le interesa ese esfuerzo y lo va a encontrar lo suficientemente rico y valioso como lo encontraron los mejores fotógrafos de cine, como lo encontró, ¿sabes? Como que supo un Tarkovsky, la intimidad
hecha cine, que yo digo, ¿qué le pasa? ¿Cómo logró? Y que me convenza y que me meta a ese mundo. Peter Greenaway, ¿sabes? Como que yo lo puedo ver y decir, ¿cómo logran concretar eso en ese aparato? Pues? Entonces, pues claro, pues para eso están las especialidades. Y yo siento que en el terreno de la danza, pues tendríamos esa otra parte que es entrarle en serio. Si es que esta va a ser nuestra única alternativa. Pero yo creo que así como resolvimos otros problemas, Hermosillo, por ejemplo, no tenía un buen teatro cuando nosotros comenzamos. Y empezamos bailando en espacios no convencionales, en la cárcel, y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que encuentras otro tipo de cuerpo, otra manera de acercarte al espectador, otro tipo de acciones también, porque estás muy cerca, y es súper enriquecedor. Veamos, yo no estoy buscando una respuesta, estoy buscando responder, básicamente. Entiendo. Y agradezco su respuesta. Sí, concuerdo en que estamos en un proceso y que por algo estamos aquí. Sí. Y sí tenemos que asimilar que es un proceso. Yo, por ejemplo, de repente veo que hay mucho movimiento allá afuera, ¿no? En Ciudad de México, mucho Ajá. en realidad, para estar en la circunstancia en la que nos encontramos. Y realmente sí me pregunto si somos todos conscientes de lo que queremos. O sea, si todos vamos hacia el mismo fin o no lo somos. Porque si queremos realmente regresar a como estábamos antes, pues creo que no estamos como tomando las cosas como realmente tan en serio. Y si esto es como una pausa forzada, entonces tendríamos que tomar la conciencia de que es una pausa forzada, pero entonces empezar a trabajar con nosotros mismos otras cosas. O como decíamos hace un rato y como lo mencionaba usted, ¿cómo soluciono? Pero lo considero como una herramienta, no como algo para quedarse. O sea, finalmente la danza siempre está solucionando, la danza siempre se está construyendo, reinventándose, que eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad instintiva de hacer, una necesidad instintiva de, de ser, ¿no? Y que aunque Uh-huh. estemos en la casa, vamos a estar haciéndolo, pero también debemos de ser consciente hasta dónde es bueno hacer y hasta dónde no. No me quiero perder tanto, pero por ejemplo, estaba hablando el otro día con la maestra Pilar y hablábamos, Pilar Urreta, y Claro. hablábamos precisamente de esto, ¿no? De qué tan valioso es completamente hacer o no hacer. O sea, porque puede ser contraproducente el hacer por hacer, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. uno ve en Instagram que todo el mundo está poniendo, ahora estoy haciendo ejercicio, ahora estoy comiendo, ahora estoy siendo más productivo, o sea, tratamos como de convencer al otro que estamos siendo productivos, cuando Uh-huh. en realidad tendremos que empezar a convencernos a nosotros de lo que realmente sí estamos haciendo, pero que nos toca, ¿no? O sea, Uh-huh. Uh-huh. en nuestra realidad. Híjole, yo me quedo pensando en eso porque siento, o sea, yo cuando surge el reality show, que aparece como un fenómeno mediático y que tú veías gente en una casa hablando y cosas por el estilo, y yo decía, ¿para qué es eso? Ajá, O sea, porque yo voy a ver una gente en su casa. exacto. Pero vino y cambió todo. Incluso cambió la danza, por ejemplo. La gente empezó a ponerse como en su casa en el escenario. Y encontraba interesante como que sientas que estás en su casa. Y yo de repente me preguntaba, ¿en qué momento lo cotidiano, lo ordinario, lo que yo vivo todos los días, vale la pena definirlo como arte? No porque yo no lo transforme, lo replantee, no. Yo lo único que hago es lo que hizo Duchamp. Agarro un objeto de la realidad y lo pongo y lo defino desde otro contexto. Yo digo, sí, claro, para hacer una reflexión política, artística, por supuesto, pero en estos momentos en donde siento que todos los contextos han cambiado, que la clase media no es necesariamente el rico que iba a ver las cuestiones de arte, sino la clase media, mi mamá que no tenía, o sea, que trataba de buscar en el arte aquello que no encontraba en su cotidiano, y yo le ofrecía una burla de ella misma, es cuestionable, ¿sabes? Entonces sí creo que todo esto el hacer y para qué, sí creo que es fundamental que estemos constantemente reflexionándolo, porque parecería que el yo es más importante, no lo que hago, sino el yo. Y agarro el arte para yo, para subirme a mí, ¿sabes? Entonces siento que, pues, que hay muchas cosas que no hemos resuelto entonces.
y que me parece que esa cuestión de lo que implica la creación fuera de la época, porque nosotros hemos crecido observando y viendo cosas que no fueron de nuestra época y sin embargo las valoramos. Y ahorita queremos valorarnos a partir del contexto del hoy. Entonces digo, wow, entonces va a desaparecer en ¿cuántos años? Y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero es algo que me sigo preguntando. Y yo concuerdo completamente con usted. O sea, sí, creo es un tema, un momento crucial para todos, para Ujú. tener el contexto claro de dónde venimos y plantearnos sí en la actualidad, pero tener todo presente para saber Ujú. hacia dónde nos vamos moviendo. Voy a pasar a la siguiente pregunta, maestra. Ah, Dice, como docente en danza, ¿podrías contarnos cómo percibes a los jóvenes en esta situación en la que se encuentra el mundo, que va muy relacionado de lo que estábamos hablando? claro. Mira, ahorita te contaré que para poder estar en esta reunión y esto del confinamiento, pues el pelo, ¿qué te quiero decir? La peluca que traía de forma. Entonces, una amiga que cortó el cabello le dije, me haces el favor, porque voy a salir. Me van a hacer una entrevista y no me gustaría parecer el tío Cosa encerrado en mi casa. Entonces fui y me corté el cabello. Cuando salgo, que no he salido, me doy cuenta de la fragilidad que uno siente por andar en la calle. La vulnerabilidad que sientes que antes yo no había percibido. Las pocas veces que yo he tenido por obligación que ir a comprar algo y que tengo que estar yo allí, eh, 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 que se te acerque alguien, sientes es algo que todavía no termino de reconocer qué es. Cuando, por el contrario, a mí era algo que me resultaba como estimulante la sensación del interactuar y creo que lo voy a tener que defender. ¿Sabes? Que lo voy a tener que defender. Como cuando en la época del SIDA aparece y que todo el mundo pudo haber sentido terror de acercarse, de besar a alguien, tuvimos que combatir eso porque no era posible que eso nos definiera. La humanidad ha tenido enfermedades todo el tiempo y ha combatido y ha tenido guerras mundiales donde la gente tiene que tardar 20 años en reconstruir su ciudad. O sea, gente que cualquier ruido lo despertaba porque sentía que iba a haber un bombardeo. Tenemos que tener también la humildad de reconocer que estamos siendo incluso hasta privilegiados para vivir lo que estamos viviendo. Tenemos un internet que nos permite muchísimas cosas. Cuando yo comencé y que quería ver cosas de danza, no había revistas, no había videos, no había nada. Y entonces tenía uno que arañar todo lo posible para poder encontrar algo que tuviera que ver con lo que queríamos hacer. Ahorita está todo, te puedes enterar de todo, de la recámara de Elsa Carrillo, si te gusta el ballet. Sabes que yo digo, a mí qué me importa. Yo, por ejemplo, soy un lector de Saramago, me encanta. Y cuando me dicen, ¿supiste que la Saramago cuando estaba, no, sé, no me importa la vida de Saramago, me interesa lo que haga Saramago? Pero yo siento que los jóvenes, la juventud, está en el momento de asumir sus responsabilidades, les toca a ellos. A mí me tocará ser espectador y regresaré a ser espectador y seré feliz. Seré feliz de ver lo que me propongan. Que yo encuentre cosas que realmente me descubra en eso que estoy viendo. ¿Sabes? Entonces, así como me descubrí yo viendo obras de Guillermina, que Guillermina ya era una mujer súper mayor y yo era joven, que me llevara la maestra Guillermina súper mayor, me hubiera dicho Miguel. Pero ella era una adulta, y yo de adolescente me encontraba en sus obras. Entonces, ¿sabes? Es como dices tú, pues yo espero adulto, encontrarme en la voz de un joven. Entonces, yo me gusta esa idea. Me gusta la idea de que les toca a ellos. No quiero yo asumir la responsabilidad de que me toca a mí todo y a mí me toca salvar. No. Y para mí la admiración no está en la edad. Para mí la admiración está en la congruencia, en la como entereza, en el que me haga, me sitúe, me aterrice, ¿sabes? Es como, ahí es donde a mí me aparecen como los respetos. Y mi familia nos damos mucha carrilla, porque es una familia que tiene muy buen sentido del humor. Y entre nosotros nos damos mucha carrilla siempre, pues. Entonces, por ejemplo, esa parte donde uno puede decir, quiero a mis hermanos porque nos protegemos y nos cuidamos unos a los otros, pero también porque nos damos carrilla y nos ponemos el dedo donde corresponde y decimos, epa, aquí, momento, ¿a dónde vas? Y esa parte a mí me resulta importante. No creo que lo bonito sea lo único importante, ni lo suavecito, ni lo agradable, ni que me consuele, ni que no. También me gusta cosas que me
que me hagan tener miedo, ¿sabes? Porque tiene que ver con que hay una interés, una congruencia entre lo que se es y lo que necesita eso que es. Y entonces yo creo que uno si responde a eso, pues tendría que ser nada más respetuoso en todo caso, pero absolutamente congruente. Y eso espero de los jóvenes, ¿eh? O si me están oyendo los jóvenes. O sea, y si me muero van a decir, ya no va a estar fregando. ¿Por qué? Porque sí quiero esa parte, ¿sabes? Como espectador sí quiero ver cosas. Sí, yo concuerdo en esa parte de que ahora les toca a los jóvenes, pero hay una cosa más, ¿no? Que lo platicamos igual en un momento. Ya es un asunto de ustedes nos han llevado en este camino, ustedes nos han formado, ustedes han hecho que estemos hoy en el lugar que estamos. Ahora a nosotros nos toca como jóvenes empezar a llevarlos de la mano también con nosotros en este camino juntos. O sea, porque yo me he llevado como sorpresas en donde simplemente yo, mi mamá, o sea, nos tenemos que ajustar a la tecnología, a lo que está sucediendo hoy en día y que muchas generaciones de arriba no están como tan capacitadas para poder tomar estos medios y nuestra responsabilidad como jóvenes es ayudarnos a pasar esto de la mejor manera hacia algo mejor, Claro, pero juntos. claro, O sea, ya no es claro. tema de jerarquías, ¿no? Ya es un tema... Fíjate, ahorita que lo dices, por ejemplo, en una reunión que hace poco oí que alguien dijo, y lo dijo de una manera muy sincera y le creo, de que es lógico que uno como joven quiera como combatir a las generaciones que nos anteceden. Yo nunca tuve esa parte, ¿sabes? O sea, por dicha tuve una gran amistad con el maestro Michel, con Guillermina Bravo. Lo poquito que hablé con el maestro Raúl fue maravilloso. Me siento privilegiado de haber conocido a Josefina Lavalle, a Rosa Reina, ¿sabes? A Marta Bracho aquí en Sonora, a Guillermina Peñalosa, Lila López, a gente que es de otra generación. Y me encantó, y todavía la maestra Gladiola, cuando yo la puedo traer, la invito y ha estado aquí. Y así otras generaciones que son un poquito más grandes que digamos, que mi generación, pues Cecilia Lugo, me encanta. Si yo comencé viendo danza, ¿sabes? O sea, yo no entré a la danza para yo hacer y decir, a ver, momento, les hace falta esto. No, o sea, yo me gustó ver. Y yo siempre le recomiendo a la gente que digo, que no se les olvide por qué entraron a la danza. Luego uno se apega más a discursos que a las verdaderas razones. Y resulta que ese discurso puede ser muy cuestionable. Es de una persona, por favor. O sea, ¿cómo nos vamos a pegar como si fuera un formato de creencias? Pero cada quien. Pero lo que quiero decir es que para mí es fundamental quién estuvo detrás de mí. Y será fundamental quién va adelante de mí. Y me interesa ver. Y me interesa respetar y me interesa que se me respete. Yo lo que sí he combatido con decisión y con determinación es a mi persona, a mis comodidades, a mis miedos, a mi confort, ¿sabes? A resistirme. Yo como coreógrafo mío me exigía cosas que yo decía, no señor, ¿sabes? O sea, hágalo, ¿sabes? Porque claro que por supuesto de repente había cosas que yo prefería, y si mejor le hago así. Pero no significa que no reconozca que me he equivocado, que aunque no quiero mentir, a veces miento y tengo que combatirme. Esta obra, por ejemplo, Lado a Lado, que es del 2009, es una obra que fue para combatirme. Yo tenía un concepto de que, por ejemplo, licra nunca en mi escenario. O sea, primero muerto. ¿Por qué? Porque yo odié la ropa de danza cuando yo entré, cuando me obligaron a tomar clases de danza. La odié profundamente. Y yo dije, primero muerto que me veas con mallas. Bueno, pues no me morí, pero sí usé mallas, ¿sabes? Porque con Javier Francis era un maestro que pues, había que ponerse mallas. Y entonces, otra cosa que yo le decía a los bailarines es que tú no puedes hacer un escenario si no hay un tren de pensamiento, de congruencia, que te lleve de una cosa a otra para que tenga una lógica interna. Y yo dije, eso es mentira. Hice esta obra que nada lleva a nada. Y son cortes tras corte, tras corte. Y el bailarín tiene que ponerse en una actitud como de muñeco esos de domis para los choques, en donde tú lo pones a chocar, pero el monito no hace, no, pues aguanta, se queda en la posición. Entonces aquí se cachetean, se dan, se besan y no hay ningún cambio.
no tienen que acumular emociones. Esa es la tarea. Y entonces, al final, yo dije, el responsable de leer es el espectador. Las luces que hizo Ivonne Ortiz, puso robóticas en aquel entonces, y yo le dije, robóticas se me hacen súper ridículas, porque, ¿sabes? Como todo lo que uno hace como drama mental, va en contra de la naturaleza de la luz, la cabeza. O sea, en realidad hay que ir en contra de nuestras cabezas y nuestras definiciones. Y con esta obra yo hice eso. Me fui en contra de mí mismo y la gocé. Pero a la mitad de la obra hubo un momento en que estuve a punto de arrepentirme. Y gracias a que el equipo de bailarines, porque yo soy lo que soy, gracias a los bailarines que han trabajado conmigo como compañeros en el escenario y así haciendo siguiendo una indicación. Me dijeron, no, vamos a probarlo así como lo quiere, como lo imaginó. Y vemos. Y yo decía, uy, mamacita santa, va a salir una cosa bien horrible. Y me di cuenta yo mismo después, no que a la gente le hubiera gustado y yo hubiera dicho, bueno, pues entonces sí me gusta. Yo mismo encontré cosas. Yo mismo encontré cosas que no había encontrado. Y entonces, creo que a lo que más tiene uno que combatir es a uno mismo, más que a otras generaciones. Hacia enfrente o hacia atrás. O en el mismo momento histórico. Sí, abrirse en un discurso de esta manera que lo está haciendo sobre una obra de danza, me parece de una importancia increíble, porque tomar la decisión de poner algo en el escenario o quitarlo no es solamente del que dirige, sino es de todos los que conforman la pieza, incluyendo bailarines, incluyendo iluminación. O sea, todas las decisiones son para llevar a algo. O sea, sí concuerdo en que sí son temas delicados que se llevan a cabo en el momento. O sea, que tal vez puedes decir, bueno, pues hay que arriesgarnos, y de eso va la danza, de arriesgarse, de hacer. Sí. Y eso yo agradezco mucho ese nivel de vulnerabilidad que puede tener el intérprete, de entregar incluso aquello que quiere esconder. Pero de verdad, yo siempre les digo a ellos, de verdad, ustedes me conocen más que nadie. Ustedes saben quién soy yo mucho más que cualquier otra persona. Porque les digo hasta lo que yo quisiera esconder. Y lo pueden leer a través de lo que yo propongo, no porque sea biográfico mi trabajo, sino para llegar a una emoción tienes que externar de alguna forma un punto de vista sobre la emoción. Y ahí dice mucho quién es. Pero también lo podrían analizar desde el subconsciente. Seguramente que he dejado salir cosas que yo no hubiera querido que mi mamá se enterara. Pues todos lo estamos escuchando y estamos quedando maravillados. Gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta, maestro, que dice: hoy en día tenemos la necesidad más que nunca de ocupar los medios digitales para muchas actividades como herramientas. ¿Cómo dirigir la curiosidad en la actualidad, que tenemos absolutamente todo? Yo creo que necesitamos especialistas. Yo creo que para lograr ser más efectivos, porque yo veo televisión y veo series, y puedo ver una serie y estarla viendo una tras otra, y el programa de la televisión te dice, ¿seguro que todavía lo estás viendo? O sea, porque son las 3 de la mañana y dices tú, sí, yo seguro que lo estoy viendo, y le pones clic, ¿no? Pero no es porque estés con la tarea de verlo, sino porque logra el especialista darte la información de la manera en que te la están dando y te intriga de tal forma que quieres ver lo que sigue. O quieres concluir la angustia que te tiene el estar viendo lo que estás viendo. Porque además esa es otra. No todo lo que vemos es placentero, a veces es muy angustiante. Y lo sigues viendo. El arte tiene esa característica, ¿sabes? Porque mucha gente no se apega a la danza contemporánea porque dice que es muy rara. Yo siempre le digo, pues ¿cuánta danza has visto? Para cualquier cosa requieres ver y construir un gusto. Porque ni la comida. ¿Sabes? O sea, nadie conocía el sushi, el sushi, con ese H, porque los de Hermosillo decimos sushi y decimos todo al revés. Mucho y sushi. Perdón, ya desvarié. Construyes un gusto, ¿sabes? Construyes un gusto. No es la misma. Si no te quedarías con la misma comida, con los mismos gustos, con la misma música. Y tienes que analizarte y cuestionarte constantemente. Y a mí las obras me sirven mucho para hacerlo. Esta, por ejemplo, se llama Pliegues. Esta obra la hicimos en el 2013 y era cuestionarnos sobre nuestro cuerpo. Y los bailarines participaron con su propia reflexión. Encontramos textos para hablar al respecto. Y finalmente lo importante a mí era seguirnos preguntando, y hablamos de la belleza. Y mucha gente me decía, ¿cuál es la gracia que hablen de la belleza si todos son bellos?
pero no necesariamente aquella persona que es bella se va a reconocer en su belleza. Y hay muchas imposiciones que nos hacen vernos incluso teniendo una belleza y decirnos no, no soy bello o no soy lo suficientemente bello. Entonces sí creo que esto de la tecnología y de hacia dónde se van a trabajar, vamos a necesitar de especialistas, como yo he necesitado de especialistas para la iluminación, para el vestuario, cuando he participado con gente que diseña vestuario. La mayoría del vestuario lo diseño yo porque por alguna forma también busco economizar, y como estudié artes plásticas y alguna vez gané un premio, pues yo solo me autorizo, porque en realidad tendría que preguntarme con más seriedad. Pero bueno, hasta ahorita yo siento que la información no se contrapone, que creo que eso es fundamental en el vestuario y que no esté de adorno. Creo que necesitaremos especialistas que nos ayuden a utilizar la herramienta de la manera más efectiva y empezar a preguntarnos si lo que queremos ver es las casas de los demás o para qué queremos ver lo que queremos ver. O sea, me quiero informar y ok, yo hay cosas que hago para informarme, pero hay otras cosas a las cuales yo recurro porque tienen esa característica. Yo abro un libro y rara vez agarro un libro para informarme. Habrá científicos que por supuesto lo hacen. A mí me gusta que la literatura me proponga otras formas de estructurar mi pensamiento. El primer libro que yo leí que me apasionó era Las Mil y Una Noches. Y me di cuenta que la literatura en sí misma es una realidad constante que va cambiando y que adquiere colores, luces, espacios que yo creí que no existían y que yo los propongo, que eso es lo más impresionante cuando lo encuentras. Tú eres el que le da las voces, tú eres el que le da los colores. Y entonces es un estímulo que a mí me resultó por demás adictivo. O sea, yo disfruto mucho leer, mucho, 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 mucho. Entonces ahí sí yo espero que sepamos trabajar en conjunto. Así como dices, de jóvenes que saben y que digan, ¿qué tal si hacemos esto? O sea, a mí me interesa estar contigo y hacer esto. Y entonces que se acerquen, porque si no nos vamos a tener que empezar a resolver y vamos a inventar el hilo negro cuando ya está el suéter hecho, pues. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué perdemos vida si no es necesario? Concuerdo, y precisamente, por ejemplo, en cine pasa esto, ¿no? Que están todas las áreas, está la parte de edición, está la parte de maquillaje, está la parte de postproducción, de efectos Son especiales. especialistas, cada uno es un especialista. Y no les da miedo trabajar juntos. Yo siempre he creído que en danza podría funcionar un editor perfectamente, porque después de 5 años, porque el privilegio de tener un grupo es que puedes mantener repertorio, que puedes tener intérpretes que han bailado esa obra la primera vez y que la volvieron a bailar. Y entonces se analiza el texto de otra manera, pero también puedes ver la obra como tal y decir, aquí pude haber hecho esta otra cosa, ¿sabes? Y entonces, creo que esas estructuras que tienen otras áreas nos servirían mucho a nosotros también. Nos enriquecerían también. Entonces yo así, sí me encanta la idea de encontrar a alguien como platicando contigo en la otra ocasión que te decía, necesitamos un loco obsesivo, así como yo soy de los que checo el vestuario y que ahí los bailarines traen unos aretes que son iguales a los hacia la ropa, me los encontré de casualidad, así en cuadritos, pero se la puse, la gente no lo ve, no me importa, entre ellos se lo ven, ellos son el primer espectador. Entonces, los detalles así obsesivos de que los zapatos den con el color, que los cuadritos y esto y otro, quiero un loco que quiera meter gente en los teatros. Un loco que diga, no quiero una butaca vacía, no me importa ahorita hablar del COVID, porque no lo quiero hacer, ¿sabes? Como el rector de mi vida, como no fue rector de mi vida el SIDA. Y no creo que debamos de aceptar que algo nos imponga como rector de la vida porque alguien considere que así tiene que ser. Tendremos que analizar y asumir nuestros propios riesgos y decidir sobre nuestro cuerpo. Creo que eso también, eso es importante. Entonces, yo creo que también habrá gente que diga, esta herramienta la puedo utilizar, mira esta obra, me gusta, la puedo utilizar de esta manera. Yo veo los videos de DV8 y me parecen extraordinarios porque fueron hechos para el video. El video de la consagración de la primavera de Pina Bausch, extraordinaria. Ese video, ¿sabes? O sea, es otra obra, no es ni siquiera como tal, tú te das cuenta que es otra obra porque la lees diferente. Pero normalmente lo que estamos acostumbrados es a ver registros coreográficos que no tienen la visión del coreógrafo, tienen la visión del camarógrafo, que es otra historia, es otra sensibilidad, es otro objetivo. Entonces, bueno,
A veces el camarógrafo se queda en el que está parado porque es más fácil. Entonces la coreografía va por atrás corriendo todo el mundo y el que está parado pintándose la boca, ahí está la cámara. Entonces dices tú, y a lo mejor el coreógrafo lo puso ahí nada más como ancla visual, pero no como objetivo único. Entonces, bueno, yo creo que sí hay mucha carencia en ese terreno y hay mucho camino también, lo cual podría ser interesante. Pero no me gustaría que fuera interesante nada más para mí, como en una relación de pareja. O sea, no es que a mí me interese. O sea, quiero que nos interesemos. Y así lo pienso también en mi relación con quien forma parte del grupo en el momento que forman parte del grupo. Yo no puedo convencer de que me quieran, como no puedo convencer a nadie de que quiera bailar y entregarse de la manera que nosotros, que Antares, se entrega. Porque eso sí te puedo decir, la disciplina del grupo es contundente, es muy fuerte. Y entonces, para poder confiar en el otro, tienes que entregarte y saber que entonces el otro se está entregando. Y así es como de alguna manera se rigen. Y no significa que no cambiemos de opinión. Hay gente que cambia de opinión, absolutamente respetable. Muchas gracias, maestro, por su contestación. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento y conciencia en la danza de las nuevas generaciones? No sé, eso que hablan las siguientes generaciones. Ahí que apunten, mi conciencia se ha desarrollado de esta manera. No lo sé, fíjate, porque es una pregunta que tendría que ver con la... Yo puedo ver que hay diferencias en la manera de percibir el compromiso, que hay diferencias de la manera de percibir el amor, la danza, el cuerpo, mi relación con el otro, mi animosidad, mi racionalidad por arriba de mi instinto, cosas que a lo mejor yo no comparto, porque cuando alguien me quiere indicar que nada más son yo me quedo como, uy, no, yo de verdad creo que lo único que somos es el cuerpo, y el cuerpo es como pan integral, todo, completo. O sea, no lo puedes, entonces no es. La mente no va a salir caminando por ningún lugar, como el cuerpo no va a poder salir en ningún lugar si no tiene vida, si no tiene la energía y las animosidades corresponden a las hormonas, a la biología, al cambio en el que estamos viviendo, a la alimentación, al clima. O sea, aquí cuando hace un calor de 45 grados 50, pues sientes que mejor no quieres salir. ¿Es depresión? No, es calor. Entonces, pierdes potasio cuando haces un ensayo y pierdes mucho sudor. Bueno, te sientes desanimado después. ¿Es depresión? No, es cansancio. Te tomas un suero y la vida cambia. Este vestuario lo hizo Tolita y María Figueroa y me encanta la colaboración con ellos porque tiene que ver con la cuestión de lo mexicano. Se llama Los Descalzos y disfruté mucho el acercarme a ellas porque no me había tocado trabajar con ellas y son una belleza de creadoras del vestuario y está hecho de escapularios, de medallitas y me encanta. Y de milagritos y la iluminación es de Ivonne Ortiz, que es una colaboradora amiga y colaboradora y alguien aliado en el sentido de que yo a veces acepto giras que va en contra de ella, ¿sabes? Porque a veces los que organizan festivales no consideran los tiempos para hacer un buen montaje de luces y te piden que lo hagas en 6 horas. Entonces, pues no, ¿verdad? Incluso, perdón, que está aquí conectada acompañándonos. Gracias, Ivonne. Sí. Bien, equipo. La verdad es que sí, yo he resistido muchas cosas, pero las he resistido porque hay muchos actos de amor alrededor. Incluso el amor que te dice con permiso me voy. ¿Sabes? O sea, te deja respirar también. Yo sí siento que es importante eso, esa honestidad. Esa honestidad, estar como en la entereza. Y yo pues lo único que trato a veces es de aguantar ciertas circunstancias porque sé que va a haber un bailarín más adelante, como ha sucedido, que le interesa lo que estamos haciendo, esto que estamos haciendo. Y entonces quiere entregarse en lo que nosotros estamos haciendo. Y pues me encanta, ¿sabes? O sea, seguiré peleando. Esta es la última coreografía que presentamos del 2019. Se llama Las Buenas Maneras. También con iluminación de Ivonne Ortiz y la puesta en escena es de Ivonne y mía. Y es un equipo mucho más grande porque Antares normalmente gira entre 6 y 8 bailarines y aquí son 15 intérpretes. Y los metí en problemas con los tacones, con cosas que no
pues no habíamos probado las escaleras como tal, fue un reto tremendo, pero a mí me enriqueció mucho y hubo gente que no había bailado, ¿sabes? Así, profesionalmente, y que se tuvo que aventar bailar en la inclinación del Teatro de la Ciudad, que Ángela Ancona nos abrió ese espacio, y pues fue una maravilla poder ver jóvenes que responden, entonces yo aprendo de eso, o sea, de lo que responde el joven también yo aprendo, me encantó. Entonces sí, confío en los jóvenes, por supuesto. Entonces yo pienso que lo que yo pueda percibir de ellos, pues será un aprendizaje, para hacerlo o para no hacerlo. Dígole, porque también hay cosas que no quiero hacer. Aprovechando el tema de los jóvenes, me gustaría que los jóvenes, que las personas que están conectadas acompañándonos, aprovecharan esta oportunidad para hacerle preguntas al maestro. Este es el momento para abrir este espacio. Así que vayan pensando, vayan formulando estas preguntas y pues las estaremos contestando. Mientras formulan estas preguntas, vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice. Así que bueno, antes de que yo la lance, piensen en su pregunta. Maestro, ¿cómo está el universo interior de Miguel Mancillas? Fíjate que yo nunca he usado drogas. Y lo digo no por un orgullo de que yo esté criticando a la gente que la puede usar, porque realmente yo necesito aterrizarme en la realidad. O sea, yo a veces sí soy muy delirante en mi cabeza y a veces hasta tengo que pensar si lo viví o lo soñé o me lo imaginé, porque en mis sueños tienen una veracidad muy así como de incluso siento que tengo otro mundo adentro en donde yo sueño el mismo lugar, pero en otra situación, como si tuviera otro planeta y que puedo visitarlo. Ya sé que suena que estoy loco, no estoy tan loco, sigo siendo funcional. Pero lo que te quiero decir es que nunca he usado un estímulo de ese tipo, porque de verdad mi cabeza brinca de un lugar al otro. Yo cuando, por ejemplo, leía Murakami y que el gato habla, yo ni lo cuestioné. Yo tengo una amiga que me regresó el libro y me dijo, estás loco, hombre, ¿cómo que el gato habla? Y yo, pero está bien padre que hable. ¿Sabes? Como, sentía como, ¿por qué no? Y de hecho, cuando yo leía, por ejemplo, los rusos, que los nombres son pues súper difíciles, yo hacía mis nombres en la cabeza y los identificaba según, y yo hacía las ciudades y todo, porque me daba flojera leer aquello que yo lo inventaba, no tenía problema. Pero cuando hablas con una amiga que también lee los rusos, entonces me dicen, o uno de los muchachos del grupo, también leo Murakami y me dice, sí, porque Omame. Y yo, ¿quién es esa? La de tal libro. Ah, ya, yo le puse otro nombre, ya, gracias. O sea, porque esa parte como, así es mi cabeza. Yo soy disléxico. Junto lo que sea cuando, según se ofrezca. Soy muy de ocupación. Entonces, cuando no puedo hacer cosas yo que tienen que ver con la danza, mucho del vestuario lo hago yo, lo coso yo, lo tejo yo, porque me sirve como terapia. Hago cerámica, pinto, tejo, todo lo que puedo lo hago monitos, lo que puedo hago, ¿sabes? Como soy muy obsesivo, leo mucho, cuestiono mucho, mis amigos se cansan de mí, se hartan de oírme preguntar cosas, me da mucha frustración darme cuenta cuando alguien que me quiere conocer y que se acerca y que empieza a platicar conmigo y yo y empiezo a platicar y empiezo a cuestionar y empiezo a decir, y ves cómo empiezan a hacer distancia porque, ay, qué intenso. O sea, y sí, cierto. Sí, es verdad. O sea, y mi familia también, o sea, soy muy apasionado, me vuelvo chango en 3 segundos, o sea, en cosas que creo, en las cosas que creo que son oportunas, que son peligrosas. Hay muchas cosas que estamos acostumbrados a decir y hacer y son peligrosas, pueden lastimar gente. Entonces siento, ¿por qué nos permitimos eso? No es posible. Entonces, soy así, de pronto muy categórico, y de repente soy muy silvestre. O sea, no me puedes parar el pensamiento porque anda en todos lados. Y me dice Isaac, que es un integrante que tiene trabajando con Antares, siendo Antares como, no sé, 22, 23 años, y siempre le hago descuento. Isaac me dice, Miguel, dime, tal fecha. Y yo, sí, Isaac. Y luego, Miguel, tal fecha. ¿Qué fecha me estás diciendo? Tal fecha. Ah, pues sí, Isaac. Y luego, ¿te acuerdas que dijiste? No. O sea, porque hay cosas como que no me da, no quiero, o sea, como no me quiero parar en eso. No me interesa. Yo no tengo la menor idea de lo que implica los gastos de Antares, pero me hago responsable de todo el mundo y busco la manera de tener como el apoyo económico para que yo pueda tener, de tal manera que el FONCA para Antares ha sido siempre
un apoyo, pues absolutamente. México en Escena no podríamos ser lo que somos si no tuviéramos un apoyo como el México en Escena, que nos permite ir a la Sierra de Sonora, que nos permite estar aquí en la ciudad, que nos permite a muchos jóvenes que forman parte del núcleo que no tengan que pagar las colegiaturas que se pagan de repente en una escuela para estudiar danza, para tomar unas clases de danza, porque yo sé lo que cuesta una clase de danza, las pagué en Montreal, las he pagado en Estados Unidos, sé lo que puede costar. Y sin embargo, si a mí no me hubieran ayudado, yo no hubiera podido sobrevivir dentro de la danza. Entonces, pues sí, gracias a las instituciones, al Instituto Sonorense de Cultura, al Instituto Municipal de Cultura aquí en Hermosillo, que nos ayudan. Yo sé, siempre uno quiere más, porque sabes que hay más cosas por hacer y sabes que podríamos ser más contundentes y que podríamos llegar más lejos y que podría haber más gente que no se pueda acercar a nosotros sin nosotros acercarnos hacia sus lugares, hacia sus comunidades, pero es imposible. Nos resulta demasiado oneroso. Pero, ¿sabes? O sea, sigo creyendo que tenemos que apostar a lo que hacemos. Y entonces, pues mi cabeza gira en eso, en la lógica de resolver y en la lógica de repente estar alucinando. Yo me reúno con Ivonne cuando nos vemos en México y yo le decía, ella te podría decir que no es mentira, hace como 2 meses, quizá no más, a finales del año pasado, que le decía a Ivonne, vamos a empezar a averiguar sobre tubos de policarbonato, de cristal, así grandes, tubos anchos, y lo vamos a poner adentro de una galería y vamos a poner los tubos y voy a meter un bailarín en cada tubo con una luz en especial. Vamos a hacer un entramado arriba para que ellos se metan, que no puedan entrar de una manera y que la gente los vea, cada uno como un animal diferente, encerrado en un lugar diferente. Y entonces, Ivonne, inmediatamente empezamos a buscar. Y claro, los encuentras chinos a $1,000,000. ¿Sabes? O sea, cuando yo hice lado a lado, le decía Ivonne, y así nos juntamos, y se burlaba de mí, se burla de mí, pero al mismo tiempo busca resolver mi duda y lo resuelve de una manera que para mí me parece extraordinario. Y por eso yo agradezco mucho la entrega del bailarín, por supuesto, y la entrega de la gente que hace equipo. O sea, para mí eso es como el mega plus. Y cuando yo he hecho coreografías, por ejemplo, que no tiene que estar todo el grupo, y que invito y que abro la convocatoria para gente de fuera, si yo no tuviera estos apoyos, yo no podría hacer estas convocatorias. Y tampoco puedes estar haciendo como todo el tiempo apelar al amor, ¿sabes? Como la pasión por la danza. Charlie Martínez era. Ajá, Charlie Él Martínez. decía, es importante que sepamos que esto es una forma de vida también. Y yo digo, es cierto. Pero hay ocasiones en que sabemos que tenemos que bajarle, ¿sabes? Que tenemos que abrir otras formas de estar cerca de la gente. Pero habrá momentos en que tenemos que exigir. Y tenemos que exigir juntos como comunidad, como gremio, dentro de una problemática común, de que el arte está en muchas desventajas porque siempre ha estado en desventaja. Qué bueno que aborda este tema de la comunidad, porque, por ejemplo, yo he visto que uno de los gremios más unidos es el cine. Ajá. Y vemos a Cuarón, vemos a Guillermo del Toro, vemos a Iñárritu, que son estas cabezas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de el estímulo Eficine. Ajá, claro. Incluso lo iban a quitar este fideicomiso, o parecía que lo iban a quitar. Aparecieron estas figuras y sabían perfectamente que no podían quitarlo porque ya era un tema que rompía fronteras, ¿no? Ya no era un tema nacional. O sea, quien se iba a enterar no era México, era el mundo quien se iba a enterar de las condiciones que estaba proponiendo el gobierno que no beneficiaba a la cultura. Pero lo más chistoso de esto es la manera en cómo hicieron las cosas. Resolvieron en conjunto como comunidad para llegar a un fin. Yo, por ejemplo, trabajo mucho precisamente en cine y en publicidad y lo respeto muchísimo porque ellos tienen esta manera como de ser muy conscientes, como mencionabas, de ser profesionales. Y ser profesional es hacer lo que te toca hacer sin cuestionar el trabajo del otro. Es decir, respetar lo que él hace el otro porque cada quien tiene su labor y su área y todos sabemos hacerlo correctamente. Cosa que de pronto siento que llega a suceder pequeños choques en danza que no consolidamos como esta parte, ¿no? Y tal vez es por eso que no se logra como esta comunidad completamente unida, porque siempre es un tema de, no, es que ¿por qué no está haciendo? O ¿por qué sí está haciendo?
Y en cambio en danza es un tema de, digo, en cine es un tema de hagamos juntos. O Nos sea, contiene. Ujú. tomémonos en serio y si lo Sí. vamos a llevar, lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias es entérate mundo, no entérate nación, no entérate pequeño. Fíjate que aunque en México sí tenemos personalidades como Elisa Carrillo y Isaac Hernández en el ballet, que es lo que la gente a veces cuando dice danza piensa ballet, aunque México tiene una mayor producción en danza contemporánea y una mayor contundencia, incluso histórica, en la danza contemporánea, tenemos una educación muy corta también. Es decir, todo el mundo sabe de una movida de fútbol, una jugada, todo el mundo sabe cuando está fuera de lugar. Yo, la verdad, no. Pero yo veía partidos con gente que decía, no, está fuera de lugar. Y yo decía, claro, está fuera de lugar, güey. Cosas de ese tipo que yo, pero claro, desde niño te van diciendo y quieres aprender y sabes. Yo sé de béisbol porque en Sonora pues es mucho más fácil que sepas de béisbol que de fútbol, ahora ya más, o de básquetbol, y eso sí sabía y podía emocionarme, porque lo vas comprendiendo, pero desde niño lo vas entendiendo, incluso lo practicas, aunque no te dediques profesionalmente a él. Si la gente supiera la complejidad de la danza, lo que implica, lo haya practicado, conozca, sería más público, estaría más solidario con lo que está sucediendo a la comunidad. Si entendiera la importancia del arte dentro de la sociedad, la importancia de esa parte del pensamiento mágico del cerebro para entender incluso lo no presente, lo que no somos, lo que fuimos o lo que podemos llegar a ser, es un pensamiento complejo que el arte ayuda mucho a resolver y que en un momento de la evolución del animal humano, este pensamiento mágico deriva en la religión, deriva en el arte, deriva en la comprensión de uno mismo dentro de un entorno, y luego aparecen las estructuras y aparecen otras cosas que, bueno, ¿para qué hablo de eso? Pero lo que te quiero decir es que si eso lo tuviéramos desde niños, si comprendiéramos ese valor del arte, sería otra nuestra historia, incluso de lo empático. El arte te pone en otras situaciones y entonces podría ser más empático, más responsable de no nomás defender la diversidad, enriquecerla, ¿sabes? Enorgullecerte de ella. México es un país absolutamente diverso culturalmente y diverso en identidades. México es uno de los países que tiene esta tercera género del Muxe en Oaxaca, y deberíamos enorgullecernos, es cosa única. O sea, en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos hay otros, en África hay otros países que lo pueden tener, pero en lugar de enorgullecernos, de repente lo queremos guardar. Pues así, la respuesta que tú diste tiene que ver con eso. Ahora, Cuarón sí es grande, y Iñárritu y todos son grandes, y el joven acepta tener el espaldarazo del grande. No estás golpeándolo, ni el otro está queriendo golpear al joven. Saben que podemos existir ambos terrenos. No necesitamos quitarle al otro para yo ser. Una frase que yo digo, y lo digo muy en broma, pero lo digo muy en serio, por más que yo diga que Marlon Brando, que Alain Delon son feos, no me hacen ni tantito guapo, ten piedad. O sea, qué belleza de hombres, cabrón. ¿Cómo me voy a atrever a que si yo digo que son feos, me hace tantito guapo? No, 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 no. O sea, que yo diga que alguien es malo no me hace mejor coreógrafo, ni mejor bailarín. O sea, asume tus responsabilidades y asume, si tú tienes algo en contra de esa persona, tienes algo en contra de ti, peléate contra eso y solucionalo. Y entonces llega proponiendo, que creo que es lo que uno pediría siempre como amigo, como familiar, como compañero de trabajo. ¿Sabes? Entonces yo no creo que haya una gran diferencia en ese sentido. Yo no siento que haya una gran diferencia entre lo que yo exijo en mi casa, a mí mismo, y lo que le exijo al grupo. Pero hay, por supuesto, coincidencias y no coincidencias. Y las respeto o las comprendo, pero no necesariamente las asumo. Yo sé lo que me interesa hacer, y en el momento que yo sienta que no tiene razón de ser, pues es probable que yo pues siga tejiendo o pintando o otra cosa. No profesionalmente, porque me gusta hacerlo. Y no veo por qué no podría hacerlo, ¿sabes? A ver, la luz. Precisamente este tipo Iluminación, de... Ay, Ivonne, perdón, iluminación. Sí. perdón, Ya. escuché como una voz por ahí. Y otra personalidad, perdón. Venga. Sí, precisamente por eso este tipo de espacios, para reunir a diferentes artistas y Ajá. llegar a juntar estos pensamientos para que sucedan nuevas cosas, ¿no? Para empezar a provocar a la acción. Y Ya si no no, es no hagas otra.
¿Mande? Y si no nuevas, otras. Yo el Claro, concepto nuevo no es algo que yo me pego mucho. O sea, no me parece como, wow, qué padre lo nuevo. No. O sea, qué bueno, pues. Pero, y si no, no importa. claro. Finalmente surge una reflexión, surge un diálogo, Que surge me parece algo. más valioso y a veces es con una piedra. Por eso tengo colección de piedras. O sea, y no puede haber una cosa más vieja que una piedra. Así es. Bueno, pues esta es una oportunidad para que puedan lanzar sus preguntas. Por ejemplo, ahí veo a Kitsia, veo a la maestra Kitsia, no me Ivonne. pregunte nada. Ah, ya me preguntó Kitsia. Remedio de la Así que danza. aprovechen. Siempre fue Ivonne. Sobre Sí. todo, este momento no siempre lo tenemos. De pronto estamos todos ocupados y con el pretexto de mil cosas y hoy ese momento. De pronto el estar con el maestro enfrente de la clase, queremos decirle cómo nos sentimos y no nos atrevemos. Mira, gracias Kitsia por la pregunta. O sea, yo siento que dentro del medio de la danza, no pienso dentro del medio de la danza, pienso dentro del existir. Yo he defendido lo que hago en el sentido del existir. Lo defendí con mi familia, me distancié de mi familia en algún momento, o sea, porque siempre decían que lo que yo hacía era inútil. Y cuando yo encuentro una persona que me dice que lo que yo hago es inútil, yo lo que hago es la trato de eliminar, ¿sabes? De mi percepción. ¿Y por qué? Porque tengo otra persona que me dice que sí es útil. O muchas otras personas que me dicen que es útil y que es significativo. Y lo he peleado con mi identidad también, ¿sabes? O sea, a mi gusto y a mi manera. Pero claro, eso no lo considero obra de arte, eso nada más lo considero yo, mi. Pero yo creo que sí defiendo el arte dentro de la sociedad. ¿Sabes? La importancia del arte dentro de la sociedad, dentro de nuestra educación. La encuentro que no es una responsabilidad del artista, es una responsabilidad del ciudadano. Y yo soy ciudadano, y entonces asumo mi responsabilidad. Pero yo no le puedo exigir al artista que promueva más, haga más. No, señor, o sea, todos hagamos. Porque aquí no se trata de que yo le voy a resolver a nadie nada, ni le voy a resolver a los jóvenes. Javier Francis nunca me dijo, lee un libro, nunca me dijo, averigua, entérate, conoce. O sea, son mis preocupaciones. Y tengo una amiga, te voy grosero, muchachos, no me hagan caso, ¿eh? De veras no me hagan caso, pero una amiga me dice, Miguel, va a ser el que va a ser, y el que no va a ser, no va a ser. Ya, ¿por qué sufres en quererle darle espacio, lugar, tiempo? Que desaparezca, va a ser otra cosa más valiosa en otro lugar de un mediocre bailarín. ¿Por qué tratas de defender a alguien que no quiere estar? Y yo digo, porque a mí me dieron muchas oportunidades, y no me dieron la oportunidad de mis dudas, yo no me hubiera decidido, porque yo tenía muchas dudas y tenía dudas de mi cuerpo y lo odiaba y yo decía, claro que no, y luego, no, tienes facultades, y yo, claro que no, claro, a lo mejor en el ego yo quería decir, dime más, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que también es cierto que no todo el mundo vamos a hacer, pero cuando menos que sepamos respetar, admirar, reconocer, apoyar. Hay gente que estudió danza y que nunca vuelve a ver una función, entonces digo, o sea, te querías ver a ti mismo. O si no hacen lo mismo que tú, o sea, estilísticamente, ay, no, qué flojera eso. O sea, te quieres ver a ti mismo, quieres ver tu ombligo todo el tiempo. Yo lo tengo aquí y gratis en mi casa. O sea, y ahora con esta pandemia, pues con una profundidad, ¿qué te puedo decir? O sea, francamente yo siento como que hay momentos en que uno tendría que pararse y decir, ¿de qué se trata esto de que yo me voy a poner a ser el censor dentro del arte? Cuando yo entré al arte, porque el arte era un acto de libertad, un acto de amor, y yo lo peleo. Entonces, si yo voy a ser el primero en decir, pues no tengo entonces ningún consejo que darle. Yo lo único que podría decir es, como humano, como ser humano, atrévete a ser. Si implica ser artista, pues venga. Así es. Pero si implica ser un paletero, venga. O sea, a mí no me parece ofensiva ninguna profesión, no necesitas licenciatura. Y lo digo no con ningún, ¿sabes? Tengo mente que me ha dado el saludo o me ha atendido, me ha dado el servicio en algún lugar con más presencia y con más contundencia y ha sido más clave en mi existencia que bailarines que yo haya visto en el escenario. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es más importante? Así es. Pues yo creo que más importante es esa contundencia de asumir el ser, la humanidad que somos. Y me peleo más por eso. Entonces cuando alguien me dice, ¿puedo ser bailarín? No sé, yo qué sé. Y hago la broma de que digo, si yo supiera, tuviera una mesita fuera del salón y ya no doy clases. Tú sí, tú no, tú sí. O sea, pues no, ¿cómo vas a ver? Hay gente que tiene todo y no es bailarín.
todo para lo que uno creería que pues ya tienes. Y hay gente que tú dirías, te va a costar, y más si quisieras bailar con no sé, eh, algún grupo del Netherlands. Híjole, pues no sé qué decirte, que no, pues a lo mejor no te van a aceptar. Pero yo qué sé los tiempos. No hay manera que uno pueda saber. Se van construyendo, se van analizando, vamos desapareciendo, van apareciendo. O sea, desapareceré por dicha. Como el ciclo de la vida, tal cual. Tal Unos cual. prevalecen, otros... O sea, desapareceré para su mirada, pero como voy a vivir para toda la vida, voy a estar en otro lugar del mundo viviendo otras cosas. Digo, si quieren sacar el abanico y le hago así. Gracias por la pregunta, Kicha. Gracias, Kitsia, por estar aquí. Gracias por la pregunta. Bueno, pues en vista de que no hay más preguntas, quiero Gracias. agradecer a Yo todas sí las tengo personas. una, perdón. Stuart, aquí hay un Stuart. Qué Ah, bueno. perfecto. Dime, Stuart. Maestro, primero que nada, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Y bueno, la pregunta es, mm, más que práctica, es un poco más como filosófica, supongo. Bueno, ni tanto. Es, ¿hasta qué punto existe bueno, más bien, ¿cuál es la línea que podría separar desde su experiencia la realidad de la ficción y hasta qué punto podríamos decir, como mal parafraseando a Nietzsche, que la verdad se limita a ser más eficiente del momento? Ahí está. Esta es una coreografía. O sea, yo creo que tiene que ver con eso, absolutamente una mentira, porque mañana vamos a hacer otra cosa. Entonces, nuestra verdad ahorita es transitoria. La ciencia es transitoria, que es la información más dura que podemos saber. El conocimiento científico va cambiando. Una decía que el átomo era la partícula más pequeña. Y ahorita, pues, jajaja, se pueden reír. Implica, pero te lo enseñaron en la escuela. Así como esa cuestión binaria que te la enseñaron en la escuela y que la gente lo pelea como a decirte, no, es que nada más hay hombre y mujer. Y yo digo, jajaja, sí, pues, te lo enseñaron en la escuela. Entonces, ni en la naturaleza existe eso. Pero bueno, ok, vamos a suponer que el animal humano, ese sí es único y excepcional y no tiene estas características. El arte tiene esas circunstancias. Yo siempre he creído que cuando tú cambias químicamente, cuando tu emocionalidad se transforma por lo que estás haciendo en una coreografía y te hace reflexionar y pensar con los detonadores del estímulo que la obra te llevó, y entonces encuentras esa otra característica de pensar como eso que representas, es otra verdad. El cuerpo te cambió químicamente, verdaderamente te cambió. Y es una mentira. ¿Sí entiendes? Entonces yo sí creo que en ese terreno el arte tiene esa característica porque te permite entonces ponerte en una situación que quizás nunca te tocaría vivir. Pero entonces te accionarás internamente a eso otro como una verdad. Y van a pasar 30, 40 años y vas a sentir que eso que tú hiciste en esa obra fue verdadero. Como cuando descubriste una lectura y tú dijiste, esto me mueve algo y lo siento verdadero. Y se queda contigo. Pero es una estructura de alguien. Está pensado, está escrito. Está muy difícil pensar que es verdadero. O sea, que la verdad se construye. Más que... Pues podríamos entrar en muchas subjetividades de que se negocia, ¿sabes? Se transacciona, porque a lo mejor si entendiéramos la mortalidad y nos pusiéramos así como fatalistas, pues a lo mejor nos quedaríamos esperando a morir, no sé, depende cómo sea la biología de cada quien. Pero yo creo que hay el arte es una forma también de esta cuestión de la percepción de la muerte negativa que tenemos. Pero yo creo que la verdad, pues no es una preocupación mía definirla. Mi preocupación de definirla es saber que yo corporalmente estoy diciendo escénica, la que corresponde a los acuerdos preconpuestos en la mesa antes de comenzar a hacer. Y entonces cambiará, depende del viaje al que vas. Cada obra te lleva a lugares e interrogantes y a necesidades y a placeres muy diferentes, que incluye el dolor. Muchas gracias, maestro, por su Con gusto.
gracias a... ¿Quién ha sido mi mayor inspiración como coreógrafo y qué soy? ¿Quién es Mónica Urquídez? Que andan preguntando eso. Hola, Mónica. ¿Quién ha sido mi mayor inspiración para llegar a ser el maestro coreógrafo que soy? Ay, yo diría, pues lo que uno viene siendo y va haciendo, esa ha sido mi inspiración. Nunca una persona, fíjate, soy muy ateo, incluso ateo de mí mismo. No creo ni en mí. Me cuesta mucho trabajo esa parte, dudo mucho de mí también. Y entonces me cuesta trabajo agarrar a alguien como, no he sido fan de nadie, se me hace horrible. He admirado a mucha gente, pero nunca he tenido esa capacidad de ver a un artista y yo gritar, ¡ah! Michael Jackson, no, yo digo, ay, qué bueno que fue Michael Jackson, ¿sabes? No me importa, y lo puedo admirar, y escritores, o sea, pues, o sea, hay Pascal Quiñar, en una ocasión me dijeron, oílo, porque me iban a hacer, y yo dije, sé qué padre, lo voy a conocer, pero no porque yo diga el artista, sino voy a conocer a alguien que a mí, que de alguna forma, pero no soy fan, ¿sabes? Porque no me interesa tampoco lo cotidiano, entonces siento que un fan tiene un sentido de lo incondicional, y no soy incondicional ni de mí. Entonces me inspiro mi inspiración he mirado gente, mucha gente, que incluye a mis papás con todos sus defectos. Sentí como canción de esas de telenovela, con todos sus defectos y manías, bueno, en fin. Se ha admirado gente en sus maravillas y en sus oscuridades, y me encanta poder hacerlo. Pero de mí no, tampoco es que me tenga tanta confianza. Y yo les digo, truchas, porque yo me estoy preguntando cosas. Perdón, ¿cómo fue lo que hizo? ¿Quién me hizo retirarme de los escenarios? ¿Quién dijo que yo me retiré de los escenarios? ¡Ay! Ana Belén, fuera. No me retiro de los escenarios y está la obra ahí, yo sigo en el escenario. Momento. Como bailar. Truena los dedos. Ahí ese momento se le hace así. No, yo sigo en el escenario en el sentido de que me pregunto a través del escenario. Cuando yo no necesite el escenario para preguntarme, yo ya no estaré en el escenario. Pero para mí el escenario sigue siendo un espacio de análisis y de reflexión y de pensamiento. Como intérprete, sigo todavía, acabo de participar dijo el que hace un año, con Gabriela Medina en un dueto que hicimos y que fue muy interesante descubrirme en el escenario. Volvimos a bailar pliegues donde yo hablo y expongo todo, y que es una forma de participar en el escenario, porque hacer developé pues no será necesariamente estar como intérprete. Estar en el escenario es ir a hacer una tarea que responda. El cuerpo noble, ¿en qué momento lo adopta y lo reconoce como concepto? Cuando es el cuerpo generoso, ese que decide dejar de ser para hacer esa otra cosa que se le propone, que no quiere defender el ego, que quiere defender la pregunta. Esa parte siempre me parece interesante en encontrarme con alguien. ¿Qué me parece más importante de un bailarín? La constitución de su cuerpo, experiencia, todo junto. A mí no me den por escoger, y menos cuando son cosas buenas. Yo, de todo. El consejo que le daría a alguien que apenas empieza en el mundo de la danza, voy a utilizar una frase que dicen que era de Nureyev, que decía, bueno, si puedes retirarte, retírate, es una friega. Eso es lo que le diría. Yo no pude. Es tan extraordinario lo que uno hace, no pude. Pero habrá gente que sí pueda, y felicidades. ¿Cómo fue o qué fue lo que hizo que no, ya. ¿En qué momento decidió dejar de estar? ¡Ay, qué bárbaro, qué morbo! Ya dije que no me retiro de los escenarios. ¿Qué consejo le daría? Ya. Todas las preguntas. Claudia. Yo tengo una duda. ¿Quién habla? Karen. Ya te vi. Sí. Yo así. Sí. ¿Cuál es, digamos, el proceso que hace para, hacer cuenta, ya tiene una pieza y saltar a la siguiente y que no arrastrar la anterior? O sea, que sean eso de la limpia es bien difícil, incluso para los intérpretes, para la gente que está dentro del cuerpo que estuvo dándole vida. Porque te apegas tanto a lo que haces, que un poco lo que le decía Stuart, que sientes que tú te mueves así que eres tú, pero no eres tú, ¿sabes? Lo hiciste. Entonces yo empiezo con muchos trabajos de improvisación y de juegos para que se vean cómo están repitiendo aquello que traían. Okay. Y entonces lo empezamos a eliminar, y yo me empiezo a preguntar cosas, pero no hago coreografía porque tenga que hacer coreografía. Eso es algo que es un concepto que me toca de repente oír, que porque el FONCA dice tal fecha o porque la institución dice que tal apoyo. Yo nunca he hecho una obra porque tal fecha de la institución, pues no crecí. Yo cuando crecí no había instituciones, ya dije que soy muy viejo, pues no había Conaculta, pues no había FONCA. Había otras, porque tampoco es que no sea tan viejo.
Y la otra es esa, voy a aprovechar barco, circo, digo, este barco, el decir, yo me peleo mucho con esa definición de lo viejo como si no hubiera innovación o no hubiera preguntas, y lo joven como si fuera el que hace innovaciones y el que tiene las preguntas. Disiento profundamente, diciendo. O sea, yo conocí a una mujer que cuando yo fui amigo de ella, yo tenía 17 años, ella tenía 50 y tantos. Y para mí fue contundente en la vida. Las preguntas y la rebeldía que tenía. En Hermosillo, una mujer que nace en 1930 y que para 1950 traía un desmadre por todo Hermosillo, pantalones de mezclilla rotos, o sea, ¿sabes? La rebeldía que nosotros le podemos decir ahora. Y una amiga se decía, ¿tú parabas el tráfico? Pues sí, pues había 2 carros y me atravesaba cuando me da mi gana. O sea, pero lo que te quiero decir es que los conceptos de rebeldía también van cambiando, pero hay gente que sí sabes sostener la pregunta, sabes, la interrogante constante para siempre. Y esa gente me gustaría siempre tener. Es como el gato de Stuart que va pasando ahí, ¿sabes? O sea, en efecto, pero no es su preocupación ser, eso ya es. Y yo entonces me pregunto, ¿qué más puedo ser? Porque yo ya soy. Yo no tengo esa parte como que me pregunto. Y eso hago en las obras. Ya fui. ¿Qué otra cosa quiero ser? Y eso intento que el bailarín lo entienda, la bailarina lo entienda. Muchísimas gracias. Porque no tengo una respuesta, tengo muchas respuestas según la obra. Okay. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, Silvia. Esa es mi tía, hermana de mi mamá. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Y con ellos preguntar. Yo tengo un último comentario, perdón, pero Sí, es un no importa. es un comentario. Más bien, yo tengo una pregunta para ti, Stuart. Ah, bueno, dígamela. ¿Sigues creciendo? Por supuesto, a eso vine. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabe usted? Ajá. Pues yo creo que muy apenas sé yo cómo... Eso es todo. Entonces ahora sí pregúntame. Bueno, la pregunta es un comentario, maestro. Uh-huh. Hace poquito, antes de que sucediera toda esta odisea del COVID, fui a ver una plática con la maestra Glandiola Orozco, bueno, más a escuchar mejor. Sí. Y pues de una forma u otra, casi por inercia, me salió el soltarle una pregunta sobre cómo, o sea, teniendo su experiencia, cómo ha visto el proceso de la descentralización de la danza, por poner un ejemplo, y yéndome específicamente al caso de Sonora, ¿no? Hablando de usted y esto y lo otro. Pero más que la respuesta a esa pregunta, lo que me dijo la maestra fue que, bueno, le digo de tú o de usted, maestro. ¿Cómo le... Eso es decisión de la persona que habla, ¿eh? Bueno, está bien. Como lo definió como una especie exótica muy parecida a Michel Descompey, que eran creadores que más que buscar hasta cierto punto, como usted dijo, especialistas para generar un bagaje específico en la obra, para presentarlo así, más bien ellos tenían una visión y eran unos todólogos, ¿no? Decía que, justo el ejemplo de que usted creaba los vestuarios y en realidad eran vestuarios baratos y los hacía ver caros por el nivel artesanal con el que usted se tomaba cada uno de los detalles de la obra. Ajá. Entonces, en este sentido va mi pregunta. Le quiero preguntar, ¿hasta qué punto, viendo este nuevo ritmo que hay, que es que un bailarín o que un creador salta de proyecto en proyecto en proyecto en proyecto, en vez de ir forjando una visión, un discurso específico de su tiempo, ¿hasta qué punto usted decidió resistirse a ese embate que pareciera que era más práctica de sobrevivir hoy en día, ¿no? Ir saltando de un proyecto a otro que te van imponiendo de distintas formas, productoras externas o
festivales específicos o cosas por representar pues sí, un dispositivo de resistencia hacia eso y tener, como usted decía, una familia en Antares y mantenerla por tanto tiempo, por tantos años y además ser fiel a un discurso que va, como usted dice, en transición. Fíjate, uno para comenzar que me conmueve que la maestra me haya regalado esa, digo, me tenga, ¿sabes? Como me tenga en su presencia, eso me conmueve. Yo y respeto mucho la moda. La moda me parece que es para consumirla y para, ¿sabes?, tirarla. No me parece que eso la haga menos, le justifica su existencia. La ropa, todo eso me interesa, no me interesa por eso. Siento que hay muchas modas, en todos lados hay moda. Y hay una, y yo me recuerdo de niño, mencioné al principio, yo no había manera que yo pudiera pertenecer a un grupo. ¿Por qué? Porque no había grupo que yo me pudiera identificar, porque no había nadie que se expusiera de la manera que a mí me tocó cuando crecí. Entonces, pero yo veía gente que se identificaba por las formas de vestir, por las formas de moverse, se hacían bolitas, ¿sabes? Como para justificarse en sí mismos como identidad. Yo tengo una de 30 años, va a cumplir ahora en agosto, y ¡ay! Sentí el golpe. Y yo me acuerdo que una vez cuando fui por ella a la secundaria, no la reconocí, ¿sabes? O sea, yo le estaba pitando a una chavita y le decía yo, ¡Daniela! Y todo enrabiado porque no se subía al carro y volteó así, me hace así con el pelo y se volteó. Yo dije yo, la quiero matar, ¿sabes? Y yo así pitándole, ¡Daniela! Y de repente abre la puerta del carro y se sube la Daniela y dije yo, y volteó a la otra niña y es idéntica, idéntica. Entonces llegué y le va a la mamá de la Daniela, a la Ana, le digo, Ana, qué vergüenza, no reconocí a la Daniela. Ay, no te preocupes, ya sé que yo siempre ando gritoneando a esa niña que creo que es la Daniela. Le dije, si la mamá se equivoca, yo tengo derecho. Pero es una razón de, ¿sabes?, de pertenecer, esta idea de volverte igualito a tu bolita para pertenecer y sentirte validado por un equipo, por una forma de pensamiento. Es algo que te digo, este sentido de no haber pertenecido, de no haberme sentido, que yo no quiero decir que eso esté ni bien ni mal, fue mi circunstancia, ¿sabes? De haber sentido que yo no era aquel que se esperaba que fuera, pero tampoco hubo gente que yo tenía cerca que era lo que yo esperaba que fuera, ¿sabes? Alguien que tú hubieras querido, yo quiero tu apoyo, no lo tuviste, pues ni modo. No fuiste como, no fui como tú querías que yo fuera, pues ni modo, sorry. Cada quien tendrá sus razones de existir, pues. Pero entonces pienso en el arte un poco lo mismo y no lo hago intencionalmente. No es que yo quiera resistirme, o sea, utilizo lo que me interese, pero también he estado en reuniones, aquí lo diré, con promotores culturales en Europa, por ejemplo, que mueven los festivales más importantes y dicen y se burlan con mucha facilidad de los proyectos de los artistas. Dicen, ay, no, eso ya lo vendimos mucho el año pasado. No están hablando de sinceridad, no están hablando de compromiso, no están hablando de congruencia, están hablando de un mercado. Vamos a manejar a este, ahora vamos a manejar a este y lo lanzamos, ¿sabes? Y entonces aparecen 700 bengoleas por todos lados, que no me odien la gente que lo admire. Pero también me tocó ver ese momento, ¿sabes? Entonces te impresiona mucho darte cuenta que atrás también hay estructuras que deciden que sí, que no, y que no es una preocupación que tiene que ver con el arte, sino con la venta del arte. Y entonces yo por eso siento que el artista, aquel que haga, tendrá que tomar sus decisiones. Y si yo no estoy en un festival porque no cumplo los estándares, o sea, que se me censure porque no hago lo que ellos quieren, pues será una decisión. Yo no seré el que censure. Yo he traído a Hermosillo a viejos, jóvenes, comenzando incompletos, muy completos, y algunos que estaban muy completos y se me desbarataron en el camino. Y los presento. El que decide es el espectador. El que decide. Yo no le voy a decir a quién se emocione con qué, pero le presentaré calidad, congruencia, entrega, ¿sabes? Como esa verdad que cada quien presenta. Yo no pondría a competir un leopardo y una mantis religiosa. Son. Cada uno es. Y me parece que así tiene que... Yo no diría, escoge una porque voy a más una. Ah, no, pues gracias. No me limites lo que la diversidad. No me la quites. Lo que sí te puedo decir es que hay campamochas chafas, mal hechas de plástico chafas. Y tigres que hacen pip y no te dan miedo.
O sea, no decir que si tú te disfrazas de tal manera vas a ser bueno. Hay gente que es muy mala imitando a los buenos. Y hay gente que es extraordinaria en su unicidad. Y no necesariamente en su perfección. En la contundencia de ser. Yo, por ejemplo, admiro mucho el trabajo de Lucas Avendaño. Y no necesariamente que yo del todo me convenza lo que hace. No me voy a atrever a decir que algo me convence del todo. Ya dije que soy ateo hasta de mí. Pero admiro muchísimo su trabajo y lo que hace. Entonces, entra en los estándares, pues no sé, me importa tampoco. Cuando compro un libro ni siquiera veo la de atrás, a veces checo del autor y digo, me ha gustado lo que he leído. A veces alguien me dice, léete realmente vale la pena. Y a veces leo atrás, y el bestseller del año, digo, ay, a lo mejor en 5 años lo leo. Pero así leí, por ejemplo, a Doris Lessing, que ganó un Nobel. Y cuando abrí el libro, que de nuevo el amor, yo dije, a la más, si está hablando de mí. O sea, sentí horrible, sentí bien feo. Entonces, ¿sabes? Como no podría encontrar una receta, te confieso, no la podría encontrar. No te podría dar una sola. Lo único que sentí como una maravilla es poderte saludar y saber que estás preguntándote y haciendo cosas. Y la otra es oír en tu voz que la maestra Gladiola y medio. Muchas gracias. Pues gracias, Stuart, nuevamente. Uh-huh. Y mencionó un tema muy importante antes de terminar con esto, que es los promotores culturales ponen no esta preocupación, sino lo que va a salir al mercado por un interés. Pero está bien, es su razón. O sea, no como albur, ¿verdad? Su razón. Es la razón de ellos. O sea, es la razón que ellos tienen, perfecto. Todo el mundo tenemos una razón para hacer. Pero no la razón de ellos me hará entonces dudar del origen, de lo que yo necesito hacer. Sí, y es que no va por ahí precisamente. Porque yo no los criticaría, ¿no? No, yo creo que más bien es un tema de que necesitamos a personas que sí se comprometan con la labor, con nosotros, para llevarnos a más, ¿no? Ay, me encantaría. Pero estaríamos hablando de políticos que también dijeran lo mismo. Sí, huele. ¿Se te antoja eso? O sea, me encantaría eso, ¿sabes? Que aquel que dirige una institución se apasione por quienes estamos. Yo lo digo, o sea, yo crecí mucho en el campo, entonces, si tú vives de las vacas, lo último que vas a hacer es maltratarlas. Entonces yo pensaría, si algún funcionario vive de la actividad de un artista, yo lo primero que hacía es como, pues, órale, a darle para que produzcan. Que tengan. Suena muy elemental, pues, pero, y una disculpa de ponerme, pero yo estoy en este gremio de los creadores. Pero lo que te quiero decir es que, digo, en ningún momento yo fui privilegiado en mi infancia para dedicarme a la danza. Fui privilegiado porque tuve un cuerpo, pues, buena onda conmigo, que me sigue respondiendo. Para esto de lo que me tocó a mí vivir de la danza. Porque ha ido cambiando. Y la percepción del cuerpo ha ido cambiando. Y es muy probable que muchas de las cosas que yo veo alumnos y alumnas del núcleo que hacen, yo no hubiera podido hacer o me hubiera salido. Si yo era bien así como rebelde de que, no entiendo el esfuerzo, bye. Entonces, pero, no sé, si hubiera tenido un maestro que me explica el para qué, pues yo me hubiera enamorado como cuando entendí por qué y para qué las cosas que ahora decidí yo hacerlas y hacerlas propias. Porque no estoy haciendo yo algo nuevo, estoy siguiendo los pasos de gente que admiré y que sigo admirando y que su obra me cambió la vida. ¿Sabes? En ese momento, ¿por qué no? Entonces a mí no se me olvida esa parte. Y que en realidad a todos no tendría que olvidarnos absolutamente de nada de lo que nos impacta. Yo creo que esa es la labor que nos toca hacer como artistas jóvenes, involucrarnos más con todo el arte, no solamente con un área en específico, y llenarnos y impactarnos, sorprendernos de ello, para saber qué sí nos mueve, qué no nos mueve, y como bien dices, acercarnos a ellos, admirarlos, conocerlos, pero conocerlos a profundidad y tomarlos en serio. Pues yo lo veré, muchachos, acá estoy grabándome las caras, estoy grabando los momentos para decir esta carita, a ver cuando lo vean en el escenario. Lo que sea,
¿sabes? O sea, las formas de amar son demasiado diversos y si el arte es un acto de amor, tendrá esa diversidad. Entonces, pues entremos en ese terreno. Yo estoy feliz de observarles y de admirarles también. Esa es la parte que así entré yo al arte, porque admiré lo que vi. No para decir con permiso, quítense que ya llegué. No, ni lo digo, ni hay gente que me dice, no, tú un lugar, digo, yo estoy en el mismo lugar con el que comencé. O sea, ojalá tuviera una respuesta. Al contrario, las preguntas se volvieron peores. Sino que la gente que está trabajando conmigo les diga, si no, nos enredamos en preguntas y nos quedamos como, ¿y si esto ya no va? Y te quedas como, pues mañana seguimos y vemos qué pasa. Porque no hay forma, pues, o sea, yo sí creo que esa parte como seres humanos, sería terrible pensar que ya sé la respuesta, entonces mañana ¿para qué? Mañana me preguntaré, comenzaré, ¿sabes? O sea, si yo me detengo a mí mismo y digo, yo no puedo más que esto, pues ya me dio miedo. Yo lo único que no le entro es a lo que me da alergia. Que físicamente me da alergia. Lo demás, aunque la odie como la avena, la odio. Pero si yo voy a una comunidad y la señora de la casa me da un plato de avena en el desayuno, porque eso es lo que tiene en esa casa, no te quiero decir las que hago para tragármela, pero me la trago. Pero la que me da alergia, no, digo yo, no, sorry, o sea, sí me voy a poner morado. Pero, en serio, o sea, yo creo que esa parte no me va a definir algo que porque me da asco, ¿no? Una cantidad de cosas que hemos investigado en el cuerpo cuando tenemos que bailar cosas que no somos nosotros. Que uno dice, ah, ok, hasta se siente feo, que puedes entender la lógica del asesino, ¿sabes? O sea, yo estoy ahorita, por ejemplo, leyendo a Macbeth y me está tocando trabajar el personaje de Lady Macbeth y la entiendo. Y digo, demonios, ¿cómo es que la entiendo? Ok, ni modo, Miguel, algo en ti, hay algo ahí que encuentre la lógica. Pero es bien interesante esa parte. No es que la vaya a reproducir, pero comprendo. Entonces, esa parte a mí el arte de verdad, ha sido como una puerta hacia lugares que de mí he querido silenciar y que mi infancia me exigió silenciar. Y me ha permitido seguir, ¿sabes? Como traduciendo todo eso no verbal, eso que desconozco y que no puedo corporizar en palabras, pero que mi cuerpo está, porque el cuerpo es un lugar de memorias biológicas y de lo social, que me hacen responder a circunstancias. Y entonces sigo aprendiendo, porque el cuerpo es mucho más viejo que nosotros, ¿no? Es un Muchísimas proceso, gracias. Maestro, ha sido una noche de mucho aprendizaje para todos nosotros. Me encanta saber que somos un público joven que recibe este conocimiento de manera directa y que esperemos que todos sepamos utilizarlo de la manera que nos toca, de asimilarlo desde el lugar que nos toca y sobre todo ser consecuentes. Espero que esta charla no quede solamente en un qué bonito, qué padre que estuve ahí. Es en un, ok, ya me movió la cabeza, ya explotó mi cabeza. ¿Qué más viene, no? Ahora, ¿desde dónde me voy a poner? Ya Pues no cualquier comentario también que quieran decir en la página de Antares, ya saben, con mucho gusto la leeré, o en el Twitter también, o en el Instagram. En realidad fue publicidad, perdón, Cecilia. Quería decir que tenemos sus páginas, porque si no las digo, Isaac se enoja. Entonces tenemos esas páginas para que las puedan seguir. Gente. Pero sí, por supuesto, yo espero que este encuentro para mí ha sido valioso, no más con verles. O sea, se llena de posibilidad todo. Mi casa, que podía yo pensar que no estoy súper acompañado. Es maravilloso eso. Gracias. Gracias por la compañía. Y gracias por la invitación, Cecilia. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias por este espacio que llenaste de mucho conocimiento para nosotros. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Así que, pues bueno, pues muchas gracias por todo. Dale, ya Que seguimos. tengan una excelente noche.
Realmente. Soy tu fan, Miguel. Gracias. Love you. Bye. Bye bye. Gracias.